Bueno, pues estamos preparándonos para este próximo martes, pasado mañana, a las 6 de la tarde para entrar en un tiempo de ayuno. Han pasado cosas muy raras en estos últimos días, cosas extrañas que decimos, ¿qué está pasando, no? La semana pasada hubo un accidente en la parte norte de Irán, donde iban 3 helicópteros, en uno de ellos iba el presidente de Irán con su secretario de Relaciones Exteriores. Y de los 3 se envolvieron en una neblina y solo ese helicóptero donde iba el presidente, que era un enemigo acérrimo de Israel, conocido como el carnicero. Muchos cristianos murieron bajo su tiempo de régimen, cuando estuvo él como el presidente de Irán. Muchos cristianos fueron perseguidos, encarcelados, torturados y ejecutados por este hombre. Él era el precursor de la destrucción de Israel. Nadie disparó un tiro, nadie tuvo que participar en una conspiración. La neblina se encargó de eso. ¿Y quién se encarga de la neblina? Dios se encarga de la neblina. Y eso sucedió. Cuando vemos estas cosas suceder, no son accidentales, no son casualidades, son acontecimientos que deben de hacernos pensar qué quiere decirnos Dios con todo esto. Yo me imagino que los que han estado resistiendo a Israel, cuando ven pasar estas cosas accidentales, han de temblar y han de decir, el Dios de Israel es el verdadero Dios. Ese es el verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro Dios es ese Dios. Pero cuando los otros que se oponen y ven lo que sucede, han de temblar como Faraón tembló. Han de temblar como los demás reyes que han existido y que desaparecieron del mapa. Un Hitler, por ejemplo, que se opuso al pueblo de Israel. ¿Cómo quedó la ciudad de Berlín? ¿Cómo quedó él? Te darás cuenta que hay de aquel que se meta con el pueblo de Israel. Bendeciré al que los bendigan y maldeciré a los que los maldigan. Así está de claro en la Biblia. Entonces, estos acontecimientos sacudieron el mundo musulmán, sacudieron al mundo entero, se quedaron consternados porque este asunto es espiritual, es espiritual. La segunda cosa que nos sacudió esta semana también fue el gran ventarrón que pasó acá en San Pedro, donde están unos candidatos y están promoviendo su candidatura, y de repente viene un viento inesperado que empieza a levantar todo. Yo creo que la mayoría lo vio, y sacude todo el estrado, se caen las estructuras, se colapsa todo y todos a correr. Y no es que Dios tenga un partido favorito, pero es algo que nos deja entrever como que, qué raro, este ventarrón lo que hizo. ¿Y cómo es que sucedió eso? ¿Y por qué sucedió eso? Yo supe de un evento que pasó en Sudáfrica hace varios años atrás, donde hubo una campaña de evangelismo, donde habían juntado una carpa muy grande, creo que tenía para 200 personas, una capacidad con 200 sillas, ya tenían la carpa, ya tenían todo en Sudáfrica. Supuestamente ya estaban esperando el evento, y de repente llegó un viento fuerte, y arrancó la carpa y tumbó todas las sillas. Y luego se supo que había unos brujos que estaban haciendo rituales, y de alguna forma se le adjudicó que eso había sido, y que los que estaban organizando el evento estaban más bien afanados con el evento, más que orar y ayunar y buscar a Dios. Y vino el ventarrón y se llevó todo y estropeó todo, se estorbó aquello que querían hacer para Dios, pero tal vez no lo habían hecho como deberían de haberlo hecho. Ese es otro. En la Ciudad de México cayó una granizada de 50 centímetros de profundidad. Dices tú, qué tremendo, ahí en Puebla. Una granizada histórica, nunca vista.
Y dices tú, estamos teniendo problemas con el clima. Hay cambios climatológicos. De hecho, ya lo estás saboreando ahorita cuando salgas por ahí, ¿verdad? De las temperaturas tan fuertes que están pasando. Y todos estos pequeños piquitos que están pasando nos deben de detener un poco a decir, Señor, ¿de qué se trata todo esto? O sea, ¿dónde quedamos nosotros? O sea, ¿cuál es mi participación en todo esto? Y yo quiero llevarte al libro de Esther, porque este es un libro que recientemente me ha estado llamando la atención para ponernos de acuerdo en algo que es muy importante. Esther es un libro que no menciona el nombre de Dios, es el único libro de la Biblia que no menciona la palabra Dios. Es un libro que habla de una historia muy, muy hermosa, de una mujer que se llama Esther, y queda ella en una posición estratégica cuando la esposa o la mujer del rey Asuero, rey de Persia, rey de todo Medo-Persia y toda esa región, este rey Asuero, si tú lees el capítulo 1, versículo 1, tenía un reino que abarcaba desde la India hasta Etiopía, es decir, un reino muy, muy grande, muy grande. Y este rey había invitado ahí a la gente a celebrar su reino, a que fueran todos, y le dijo, va a haber vino para todos, cada quien tome lo que quiera, no están obligados a tomar, los que quieran tomar mucho, tomen mucho, y los que quieran no tomar nada, no tomen nada. Y estaba tan alegre el rey en eso, y mandó traer a su mujer, a Basti, a que viniera, para él enseñar, era muy hermosa, y ella dijo, no, yo tengo mi propia fiesta, no voy a ir. Y entonces pues se apesadumbró el rey y tuvo que consultar con los demás, ¿qué hago? Se me rebeló. Y dijeron, ¿sabes qué? Déjala, búscate otra mujer que te honre. Y entonces se escogió entre varias mujeres de todo el reino a una mujer llamada Esther. Esther significa estrella y ella era judía. Pero su tío Mardoqueo le había dicho, no le digas que eres judía, no menciones eso. De alguna forma te ha posicionado esa gracia para que estés como reina, y el rey te ama a ti, te escogió a ti, así que qué bueno. Y Mardoqueo era el asesor de ella. Y yo quiero que veas a Esther como la iglesia y Mardoqueo como el Espíritu Santo, que está asesorando a Esther. Está el Espíritu Santo aconsejándole a la iglesia lo que tiene que hacer y cómo debe de comportarse. Y el rey está ahí, pero hay otro personaje en el capítulo 3 que no quiere y no ama a los judíos. Él tiene un odio, él tiene una raíz terrible donde este hombre busca destruir al pueblo de Israel. Había muchos judíos que vivían en el reino de este rey Asuero porque habían salido, tiempo atrás, habían salido expulsados por los diferentes reyes. Ahí Nabucodonosor se los llevó cautivos y se quedaron ellos en el reino de Babilonia, y luego vino el rey Asuero, que se conoce como Jerjes, y ese rey tenía judíos por todos lados y estaban muy contentos ellos viviendo en ese reino. Estaban viviendo en una aparente paz. Algunos regresaron a Jerusalén, pero otros se quedaron en el reino del rey Asuero. Pero había un personaje que se llamaba Amán, y él estaba con una amargura, con un resentimiento, con un odio hacia el pueblo de Israel, y buscaba la manera de destruirlos, y tenía todas las intenciones de hacerlo. Y el rey estaba asesorado por este hombre llamado Amán, y envían unas cartas que se molesta Amán, buscando destruir al pueblo de Israel secretamente, debajo del agua, que nadie se enterara, que los judíos no supieran, y manda secretamente ahí, entrando al corazón del rey Asuero, diciéndole que ese pueblo no merecía vivir.
y que se le diera a él el permiso, la libertad de destruirlos. Y como era muy amigo del rey, el rey dijo, sí, hombre, cómo no, elimínalos, llévatelos, no pasa nada. Para él era como cualquier cosa, le caía muy bien a Amán. Amán había logrado conquistar el corazón del rey Asuero. Y se mandó una carta, versículo 13 del capítulo 3, dice, y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, fíjate las palabras, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes de Udécimo, que es el mes de Adar. Y así, una vez eliminados, apoderarse de sus bienes. Este espíritu antisemítico no es nuevo, tiene sus raíces muy profundas y muy antiguas, porque del pueblo de Israel vino la Biblia que tú estás leyendo, vino el Mesías a quien seguimos y creemos y quien nos vino a salvar, y al final de cuentas seguimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, el adversario, que en sí es un ángel caído llamado Satanás, sabe que hay un proyecto que Dios trae para salvar a la humanidad. Y su intención es buscar destruir. Aquí lo dijo muy claramente lo que dice ahí Juan 10:10. El adversario solo vino para robar, matar y destruir. Y aquí te lo está diciendo que vino para destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Este es el plan, este es el proyecto del adversario. Pero si seguimos leyendo, este proyecto que él tenía, que no se iba a notificar a nadie, más que era un secreto entre el rey y Amán, y que estas cartas iban a mandar a los principales de todo su reino para que se ejecutara un proyecto de destrucción. Aquí en el capítulo 4, Mardoqueo se logra enterar de ese edicto. Mardoqueo, como les decía, es un tipo del Espíritu Santo. No hay nada que tú puedas hacer sin que lo sepa Dios. Y Mardoqueo se entera de este edicto y lo que hace es saber que tiene que hacer algo rápido y notifica a la persona que está cerca del corazón del rey, que es Esther. Y va y la busca y habla con ella y está ahí enterándole lo que está planeándose hacer de parte de Amán. Y Esther está ahí y dice, pero ¿qué quieres que yo haga? Yo no puedo hacer nada. Yo conozco al rey. El rey es tan tremendo que nadie se puede meter al patio sin que él te dé la autorización. Si yo me meto, me va a matar. O sea, esa es una orden que aquí existe en el reino. Y Mardoqueo la está animando, ¿sí? Y total, le dice aquí, versículo, si quieres, vamos un poquito adelante en el versículo 13, porque está hablando ya del edicto, pero en el versículo 13 dice Mardoqueo que le respondiese a Esther, no pienses, Esther, si tú quieres zafarte de esa responsabilidad, si tú quieres evadir tu responsabilidad, si no pienses que tú vas a escapar, ¿sí? Como cualquier judío, tú al final de cuentas eres judío. Y a veces nosotros nos zafamos de ciertas cosas que son nuestro compromiso, por ejemplo el voto. Yo quiero animarlos a que voten. No te zafes de esa responsabilidad. Tienes que votar. Es tu derecho y es un arma poderosísima, pero tienes que saber por quién votar. Y aquí es donde tú le tienes que pedir a Dios sabiduría. ¿Dónde puedo aplicar correctamente el voto? Que no sea un voto de coraje, me cayó gordo este. No, y que no sea un voto tampoco de descuidado, me vale, táchale aquí, ponle allá. Porque esto significa algo que tú tienes que entender. Y aquí Mardoqueo le está diciendo a Esther, no puedes evadir tu responsabilidad. No puedes huir de lo que significa, lo que representa este edicto. Y total, ella está escuchando. Versículo 14. Porque si tú te callas, en este tiempo, respiro y liberación va a venir de otra parte. Una vez le preguntaron a Catherine Kuhlman, que era una mujer que ministraba y se sanaba a la gente, aventaban sillas de ruedas por montones, muletas por montones, se curaba a la gente tremenda. Ella predicaba, era muy sencilla, venía era campesina americana, y ella predicaba con una unción tremenda
y nunca estudió en un instituto, nunca estuvo en un seminario. Era una persona así muy sencillota que Dios la tocó. Y le preguntaron, le dijeron, oye Catherine, ¿por qué crees que Dios te escogió a ti? Y se rió y dijo, pues yo creo que Dios andaba buscando un hombre, pero no lo encontró. O sea, es lo mismo que le está diciendo Mardoqueo. Si tú no haces algo, Dios va a buscar a alguien que lo haga. Le está diciendo eso. Y entonces dice aquí, versículo, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es decir, ¿tú crees que es una casualidad que tú estés ahora como reina? ¿Tú crees que fue accidente, que por tu chula cara estás ahí pegadita al rey? No, yo creo que hay un plan muy grande que Dios tenía de antemano y te colocó en esta posición para un tiempo como este. Hay algo, date cuenta. Y entonces le está diciendo, seguramente para esta hora has llegado. Y finalmente, versículo 16, la animó y le dijo a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Susa era la capital del reino. Es una ciudad, imagínate, ahí todos los de Monterrey. Esto no ha salido a otros estados. No que yo oiga, sí sé que están orando y todo el mundo, pero como que de repente dice, aquí en Susa vamos a hacer algo, dice, y yo quiero que le digas a todos los de Susa que ayunen por mí, que no coman ni beban en 3 días. Hay varios ayunos, hay varios tipos de ayunos que existen, ya los hemos comentado en algún momento dado. El ayuno de Daniel, capítulo 1, es un ayuno, por decir parcial, comía legumbres, no comía carne, no estaba tomando manjares y vinos y cosas así, sino nada más legumbres. Ese es el ayuno de Daniel que usualmente hacemos los primeros días del mes de enero, 21 días que hizo él, también el capítulo 10 de Daniel. Hay otros ayunos donde hay puro líquido, nada de sólido. Hay ayunos que son de un día, para los que tienen disciplinas de ayunar regularmente, o hay ayunos de 3 días, hay ayunos de una semana, hay ayunos de un mes. Pero hay ayunos totales. Moisés ayunó totalmente, cuando subió al monte Sinaí. Y ahí durante 40 días no comió ni bebió. No te recomiendo que lo hagas. Pero él lo hizo. Y en ese proceso tuvo un encontronazo con Dios. Dice que se impregnó de la gloria de Dios en ese proceso, porque fue llamado para eso. Dios le invitó a que subiera. Y en esa condición, como estaba delante de la gloria de Dios, no apetecía comida, porque Dios era su comida. Y estaba en la presencia de Dios. Ese fue un ayuno total. Jesús nuestro Señor también practicó un ayuno total. Mateo 4 dice que por 40 días no comió ni bebió. Estuvo ahí en el desierto. Y ahí fue atacado por el diablo, pero lo llevó el Espíritu Santo a eso. Ahí lo dice, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado. Ese fue un combate en un lugar desértico donde no había comida ni bebida, y estuvo frente a este adversario que lo quiso tumbar, lo quiso enredar, y Jesús se mantuvo firme. Y dice la Biblia en Lucas 4:14 que salió en el poder del Espíritu Santo. Ese es otro ayuno total. Y luego vemos a Saulo de Tarso en Hechos 9, que fue tumbado cuando iba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos, y cayó ciego y no comió 3 días y no bebió nada. Y en esa búsqueda se encontró ahí con el Espíritu Santo. Llegó Ananías, lo ministró y fue lleno del Espíritu Santo. Así es que si hay estos eventos, no es para todos, que quede muy claro. Estos ayunos totales no es para todos. Si tú tienes alguna situación médica o de salud, o para ti no estás en esa capacidad, no te sientas mal, tranquilo, aquí no es obligatorio. Pero este ayuno de Esther sí tiene algo que ver, y yo quería nada más subrayar algunos efectos. Yo le llamaría los efectos dominó, ¿sí?, del ayuno de Esther. Hay unos efectos que no te puedes explicar, como estas casualidades del accidente que pasó allá en Irán,
o del granizo que pasó allá en Puebla, o de lo que pasó el ventarrón ahí en San Pedro. O sea, cosas que tú dices, a ver, ¿cómo funciona eso? Pues yo no te lo puedo explicar, pero sí tiene un toque espiritual, sí tiene algo, hay algo ahí. Y nosotros tenemos que entender que si está pasando esto, si se están invocando demonios, si se están haciendo rituales, nosotros que estamos en Cristo, que tenemos las armas espirituales, tenemos que aprender a usarlas. Y aquí Esther está usando una arma espiritual porque corre peligro su pueblo. Y les dice claramente, versículo 16, reúnan a todos los judíos en Susa, ayunando por mí, no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Me la voy a jugar, pero necesito orar, necesito ayunar, necesito enfocarme. El ayuno de Esther es un ayuno de enfocarse. No te distraes. Sí, va a haber una demanda de tu pancita que quiere un taquito, quiere por lo menos un vasito de agua. Va a haber todo eso, pero te demandas, te orientas, te detienes y estás dándole dirección al propósito, y entonces estás sometiendo a tu cuerpo a una obediencia con un propósito de encontrarte con Dios, de que Dios te escuche y Dios te responda. Eso es lo que quiere decir. Así que pasó así. En este ayuno, que le llamamos el efecto dominó, o es un efecto donde suceden cosas, es increíble que durante ese ayuno, Amán había mandado un edicto, ya estaba corriendo por todas partes, el rey ya lo había sellado con su anillo. Por otro lado, Mardoqueo está viendo lo que está sucediendo, ya le habló a Esther para que esté en la jugada, que haga algo. Ella dijo, ok, lo voy a hacer, voy a ayunar, este es el tipo de ayuno, proclámenlo. Y al mismo tiempo, por el otro lado, Amán está preparando una horca, porque le cae bien mal Mardoqueo. Mardoqueo, como les digo, es un tipo del Espíritu Santo. Hay gente que odia al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da poder, es el que nos da los dones, es el que equipa a la iglesia, es el que te va a resucitar de los muertos. Esa es la realidad. Y el adversario odia al Espíritu Santo, porque ese es el que le da en la torre a él, cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo. Y a veces se predica en contra del Espíritu Santo y se enseña que las cosas del Espíritu ya no son para hoy. Y están sin darse cuenta sirviéndole al adversario, diciendo que esto del Espíritu Santo ya no es para hoy. Y la tragedia es que muchos caen en esa enseñanza y muchos están dejándose perder y dejan el caballo de Troya que entre y destruya sus vidas. Entonces Mardoqueo está mandando a hacer ya este aviso. Amán acaba de mandar a hacer una horca, pero ahora empiezan los efectos que les decía, los diferentes efectos. Capítulo 6, acaba de terminar el ayuno de 3 días, versículo 1. Sucede que ahora el rey Asuero ya está enterado que se mandó el edicto. Él está despreocupado, él no sabe que Esther es judía. Él está en miles de asuntos. Imagínate un rey que tiene todas estas naciones bajo su responsabilidad. Y viene Amán y le da una idea y dije, sí, hombre, adelante, hazlo. A veces firmas sin darte cuenta que firmaste. No sé si te ha pasado y tienes que tener cuidado. Pero ¿qué sucedió? Se va a acostar el rey. Versículo 1 dice, aquella misma noche se le fue el sueño. Empezamos a ver los efectos dominó. Se le fue el sueño. No sé si te ha pasado, pero a veces se nos va el sueño a las 3 de la mañana. No sé si te ha pasado. Y no es porque comiste de más o alguna cosa, sino nada más se te fue el sueño. Te tienes que preguntar, ¿por qué se me fue el sueño? Y te tienes que proponer, pues si se me fue el sueño, ¿qué debo de hacer ahorita que no tengo sueño? Pues voy a prender Netflix, ¿verdad? O sea, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué te despertaste a esa hora? Se le fue el sueño. Este es un efecto del ayuno. Está Dios moviéndose. Algo está pasando. Yo no sé si hay ángeles aquí.
tocándole el hombro al rey Asuero diciendo, despiértate, despiértate, abusado. Se le fue el sueño. Ese es uno de los efectos. Total, empieza a decir para ocupar su tiempo, tráigame los libros de las memorias y las crónicas para que las lea. Imagínate, a esa hora, tráigame los libros. Y tiene ahí una biblioteca de muchos libros. Ese libro, tráeme el de las crónicas. Y se lo traen. Un libro X, ¿tú crees que nomás era un solo librito? Era un chorro de libros. Y uno sale al azar. Segundo efecto del ayuno. Se escogió un libro particular. Abren el libro y lo empiezan a leer y empiezan a decir aquí, versículo 2, hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en contra del rey Asuero. Se registró ese atentado que Mardoqueo en el pasado lo había desenmascarado y había hecho que no funcionara ese complot contra el rey Asuero, y el rey, pues qué bárbaro, lo protegió, pero se escribió ese acontecimiento en un libro de las crónicas, quedó ahí, y está huyendo el rey. Una vez me pasó a mí que había una persona en la iglesia que metió un sobre con maldiciones y con cosas terribles, hablando en contra del pastor y de los líderes y todo lo demás. Yo no era pastor, yo era uno de los líderes ahí de amistad. Pero algo pasó, que alguien metió ese sobre insultando y maldiciendo, y como había más de 2,000 personas, pues ¿quién fue? ¿Quién fue? Total, yo era responsable de revisar cosas y de algunos detalles, y entonces llegaron y me pusieron arriba del escritorio el sobre con todas esas cosas horribles que había escrito esta persona. Y lo vi y yo dije, oye, ¿y esto? Pues no sabemos, lo encontramos ahí, en una de las ánforas. ¡Wow! Le comentamos al pastor. Dijo, vamos a orar. Pusimos el sobre en el piso, nos pusimos a orar todos juntos. Y yo me quedé con el sobre y lo puse en mi escritorio. Y estábamos orando y teníamos por costumbre un ayuno, una vez a la semana, de estar ayunando. No nada más por eso, sino nada más era como una disciplina. Pasaron varias semanas y estoy en la casa y estaba esperando a Adriana, se estaba arreglando, yo estaba preparándome ya para salir con ella, y como se estaba tardando, había varios libros que tengo ahí en mi librero. Son varios libros que tenía ahí, tal vez 200 libros, no sé cuántos, pero un chorro de libros que tengo ahí. Y estaba yo ahí esperando, haciendo tiempo, y de repente se me ocurrió sacar un libro al azar. Saqué el libro, lo abrí y empecé a leerlo. Y de repente me fui a la primera página y había una dedicatoria. Y la dedicatoria es para mi amigo Rodolfo. Me puso la fecha. Disfruta este libro. Estaba escrito en tinta roja. Y cuando yo vi la tinta roja y la dedicatoria, me acordé que el sobre estaba escrito con tinta roja. Y yo dije, me lo voy a llevar. Me lo llevé a la oficina. Al día siguiente saqué el sobre y comparé la letra con la dedicatoria del libro. Era la misma letra. Dije, ya sé quién eres. Total, le mandé llamar a esta persona y le dijo, oye, ¿podemos platicar? Sí, ¿cómo no? ¿A qué hora? Vamos a la hora que quieras, ahí nos vemos. Claro que sí, órale, aquí te espero. Llegó a la oficina, se sentó. Le dije, ¿cómo has estado? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo van las cosas? Bien, todo muy bien, bien padre. Oye, no, hombre, lo máximo aquí, estoy feliz. Oye, me gusta mucho cómo predicas, es tremendo. Ajá, sí, no, sí, lo máximo, ¿verdad? Y le dije, oye, te quiero hacer ver, ¿te acuerdas de este libro que me regalaste? Dijo, sí, ¿te gustó? Sí, claro que sí. Y aquí está la dedicatoria tuya. Sí, pues claro. Oye, hace como 2 años que te lo di. Sí, así es. Y tú lo dedicaste, ¿no? Digo, sí, yo lo dediqué. Sí, muchas gracias, Está bien, sí, lo he estado leyendo. Y luego saco el sobre y se lo pongo en la mesa.
Y le digo, oye, una pregunta, ¿tú sabes algo de esto? Y lo vio y dijo, ¿a poco crees que yo pude haber hecho semejante cosa? Y se puso nervioso y movió su saco y se le cayó una pluma arriba de la mesa. Y agarré la pluma y empecé a rayar tinta roja. Le dije, ¿tú fuiste, verdad? Sí, ¿qué? Y pum, me empezó a insultarme a mí y me echó ahí de las grandes, ¿no? Y yo me quedé así, tú y los demás son iguales y que no sé cuánto, y los odio y siempre los he odiado. Y yo digo, espérate, tranquilos, ¿de qué traes? O que no, nada, pero usted siempre. Y empezó a soltar una artillería y empezó a mostrar una raíz de odio. Yo creo que estaba endemoniado y empecé a orar por él. Dijo, no ores por mí, no quiero saber nada. Y se fue enchamucado. Dejó una tarjeta de unas anotaciones que dejó atrás y la misma letra de lo que era el sobre y de lo que venía en el libro. Estas ni la PGR tiene ese sistema. De veras. Imagínate localizar así, ¿cómo le haces para encontrar eso, no? Y lo que quiero decirte que el ayuno de Esther empezó a sacar a la luz cosas. Salió primero que se le quita el sueño, salió segundo que buscó un libro de crónicas, salió tercero que salió el tema de Mardoqueo, salió cuarto y pregunta qué se le hizo. Búscale aquí y pregunta, dice aquí versículo 3, y qué honra y distinción se le dio a Mardoqueo. Y respondieron, no, nada se ha hecho con él. Sí, empezó a preguntar el rey. Y entonces dijo, oye, pues y pues ¿quién está en el patio? Otro efecto. Resulta que llega Amán para ya decirle, ¿sabes qué? Ya tengo una soga, dame chance, quiero matar a Mardoqueo. Ya le iba a decir, ya tenía la soga lista. Y llega temprano en la mañana para hablar con el rey y decir, oh, hey, ¿me puedes autorizar? Quiero ejecutar a Mardoqueo, quiero empezar con él. Ya no lo aguanto. Llega al patio y el rey pregunta, ¿quién está en el patio? ¿Quién está en el patio? Y la cita divina está en el patio, ¿sí? Versículo 4, ¿quién está en el patio? Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que se hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él la tenía preparada. Y los servidores le dijeron, aquí está Amán en el patio. Y el rey dijo, llámalo por favor. Y entró pues Amán. Yo creo que Amán había dicho, híjole, estoy bien parado yo aquí, ¿no? Y total, le pregunta el rey a Amán, oye, ¿qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán, uy, está hablando de mí. Imagínate la manera en que Dios se mueve cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en ayuno y en oración, cómo coloca las piezas de tal manera que los proyectos de Dios se cumplen. Y le dijo a Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Es un tipo del diablo. Y respondió a Amán y le dijo, para el rey cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del rey que se viste y el caballo con que cabalga y la corona y puesta en su cabeza, y denle el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, llévenlo por el caballo, por las plazas de la ciudad, pregonen, digan, así se hará al varón cuya honra desea el rey. O sea, se echó crema solo. Imagínate lo que está diciendo, man. La corona, manto, caballo, y que alguien esté pregonando, así como lo va a tratar. O sea, estaba pensando que él era, creía que él era, pero del plato a la boca se le cayó la sopa. Proverbios no sé qué. Quiero que veas algo. Todo esto es resultado del ayuno de Esther. Algo se movió en el mundo espiritual. Y le dice, versículo 10, el rey le dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el, subráyalo, judío
Mardoqueo. Imagínate la mandíbula de Amán. Se le cayó, man. Y va y lo hace. Y si seguimos leyendo la historia, te vas a empezar a dar cuenta de que los sucesos vienen uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Ya Amán está humillado. Va con la esposa y le dice, fíjate lo que me pasó. Y la esposa dice, ¿sabes qué? Si caíste delante de ese judío, nadie te va a parar, vas a caer hasta el fondo. La misma esposa profetizó, era una bruja. Esto es lo que te va a pasar. Y se fue de picada. Al ratito, Esther por otro lado está haciendo una fiesta y quiere invitar al rey Asuero y quiere invitar a Amán, porque ella trae algo con Amán, pero ella es muy prudente, no se precipita, no es a la primera, no, lo invitó a una fiesta y le dice el rey, ¿y qué más quieres? Mañana, que quiero hacer otra fiestecita y por favor quiero que vengas tú y que venga él también. Ella tenía una paciencia tremenda para que algo sucediera conforme al plan de Dios, y llegó el día de la segunda fiesta, y cuando llegó ahí estaba feliz de la vida Amán, que lo habían invitado, pero la segunda pasaron cosas extraordinarias. Ahora sí, Esther dice, este hombre es el que quiere destruir a mi pueblo. Quiero que veas unas frases poderosas que él dice. El plan que tenía Amán para destruir, capítulo 7, dice, versículo 4, dice, hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, yo me callaría, pero nuestra muerte, escucha bien, nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Un daño irreparable. Le está diciendo al rey, si tú permites que se cierren las iglesias, que no se lea la Biblia, si tú permites que no tengan libertad para congregarse, que invoquen el nombre del Señor, porque en la Escritura habla en contra de ciertas leyes de género que hay, si tú permites eso y tú cierras eso, va a ser un daño irreparable para toda la nación. Irreparable, porque nosotros somos también del pueblo de Israel. Tal vez no somos judíos por la sangre como las 12 tribus, pero sí somos del pueblo de Dios por la fe de Abraham. Hemos creído en Cristo sin haberlo visto. Hemos creído que resucitó de los muertos. Eso nos hace del cuerpo de Cristo, nos hace de aquel pueblo que Dios va a venir por él pronto y a llevarnos con él. Entonces, esto que sucedió más adelante en el capítulo 8, Amán es colgado en su propia horca. O sea, lo que él pretendió para mal, aquí lo dice, se le volvió en su contra y fue él eliminado en su propia horca. La que él planeaba contra Mardoqueo se le puso en el cuello a Amán. Capítulo 8 está aquí. Esther insiste en proteger a su pueblo. Para el versículo 6 le dice al rey esta frase poderosa: ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? Mi amado, tienes que ponerte a pensar que este asunto, este ayuno, no es solo para México, es para todo el mundo. Van a pasar cosas extraordinarias. Van a votar también en noviembre por presidente de Estados Unidos. Hay votaciones en Europa, hay situaciones en Argentina ahorita. Hay una serie de cosas que están pasando a nivel mundial. Pero el ojo del huracán somos nosotros, la iglesia, somos nosotros, porque nosotros tenemos este tipo de armamento que los demás no tienen. Y dice aquí, ¿cómo podría yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? ¿Tú amas a México? Ok, entonces no puedes darte el lujo que México sea destruido. No te puedes dar ese lujo. Tienes que orar y buscar a Dios para que realmente esta nación salga adelante.
Son guerras espirituales, no son contra personas ni contra partidos. Esto es espiritual. Hay gente ahorita haciendo rituales satánicos, invocando la Santa Muerte y muchas otras cosas. Este es asunto espiritual. Yo sé que para algunos digerir este mensaje dominical como que no sé si duermas a la noche, pero ojalá lo entiendas lo que significa. El efecto final de lo que yo veo aquí es en el capítulo 8, versículo 17, cuando fue deshecha esa conspiración, ese edicto, el pueblo de Israel se levantó. Mira lo que dice el versículo 17: en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, el rey después mandó un edicto nuevo y dijo: defiéndanse, defiéndanse. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Defiéndete, defiende a tu familia, defiende tu integridad, defiende tu ciudad, defiende tu nación. Cada quien, defiéndanse. ¿Y qué dice? Tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra, fíjate bien, se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Muchos de los que vieron lo que creo yo, este ayuno lo que va a provocar va a ser un avivamiento, va a inquietar a los que están alrededor de nosotros, va a hacer que vean que la mano de Dios se está moviendo y van a decir: yo quiero ser yo quiero ser de estos. Yo quiero ser de los que leen la Biblia, yo quiero ser de los que caminan con Cristo, yo quiero ser de esos. Y se empezaron a convertir miles, porque vieron la mano de Dios sobre ese pueblo. Y lo creo, que después del ayuno va a haber un sacudimiento nacional, tal vez hasta mundial, donde hasta los judíos se van a convertir al Mesías de la Biblia. Eso lo creemos. Musulmanes se van a convertir al Mesías, realmente al Mesías que viene en la Biblia, no en el Corán, porque el Jesús del Corán no es el Jesús de la Biblia, es otra cosa. Entonces yo quisiera orar ahorita. Este es un mensaje distinto a lo que estamos acostumbrados, pero este es aquí un mensaje donde te vas a tener que ver como Esther. ¿Sí? Vamos a orar por México, y vamos a orar que estos días de ayuno, que tú escojas cómo puedas ayunar por esta nación, que te enfoques en una dirección correcta, y empezamos a enfocar nuestra oración para que Dios bendiga a nuestra tierra, que perdone los pecados de la nación, comenzando por los personales, y que Dios sane nuestra tierra y traiga bendición. Ven el miércoles, va a haber oración, y vamos a usar versículos donde se levantó una oración nacional y trajo liberación, trajo bendición, trajo paz. Dios quiere que su pueblo participe, que no delegue esa responsabilidad a otros, sino que todos participemos, hasta los niños. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, Dios está diciendo: hay que humillarnos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare a Dios, es decir, y ayunare, y que se arrepienta de corazón, si el pueblo mío hace esto, entonces yo voy a oír. ¿Estás conforme con los crímenes que están pasando? Con los secuestros, con la fama que tiene México de ser una nación de narcotráfico. ¿Estás conforme con eso? ¿Te gusta ese membrete? Tiene que haber alguien que se levante. ¿Sabes cómo nos vio Dios? Nos vio como estrellas. Le dijo a Abraham: mira el cielo, así será tu descendencia. Puros esteres. Puros esteres. Tú eres un Ester. Tú eres una estrella. Gente comprometida que ora por su país, por su familia, por la nación y por las naciones y por Israel. Eso es lo que Dios quiere. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare a Dios, y se arrepintiese de sus malos caminos, entonces yo voy a oír y voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra.
va a sanar tu familia, va a sanar tu ciudad, va a sanar tu nación de toda la historia terrible que tenemos. Es una historia llena de crímenes. Nomás analízalo. Madero asesinado, Pancho Villa asesinado, Obregón asesinado, Venustiano Carranza asesinado, Zapata asesinado, todos asesinados. Es una historia triste. ¿Estás conforme con esa historia cuando te la leen? Yo no. Yo quiero un México distinto. Quiero un México que ama a Cristo, que guarda su palabra y que sabe escoger lo bueno y que le dice a lo malo, malo. Eso es lo que necesitamos. Vamos a ponernos de pie. ¿Sí? Dios quiere sanar nuestra tierra. Dios quiere sanar. Dios quiere hacer un efecto poderoso a través de este tiempo de ayuno. Créame que va a pasar algo. Es un efecto dominó y le va a pegar en muchas áreas y van a suceder cosas que escapan a nuestra comprensión, pero van a suceder y el enemigo lo sabe. Señor, en el nombre de Jesús venimos ante ti a darte gracias por mandar tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Y en el nombre de Jesús te decimos gracias por tus misericordias. Gracias que has venido a inquietarnos como pueblo, como Esther, que estaba complacida y contenta y tolerando todo lo que estaba pasando, indiferente. Pero gracias, Espíritu Santo, que has venido como Mardoqueo para inquietar a Esther y decirle: despierta, esta es tu oportunidad de oro. Ponte en serio a buscar a Dios y verás mi mano poderosa a favor de ti, de tu familia, de tu ciudad, de tu nación, de las naciones, porque yo vengo pronto, dice el Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que despiertes en nuestros corazones estos días de ayuno de Esther que vamos a hacer. Señor, ayúdanos a mantenernos enfocados en orar a favor de nuestra nación y que tu Espíritu Santo descienda y que haya un efecto dominó, que empiecen a caer las estructuras diabólicas que han estado operando en esta nación por siglos. Que caiga la idolatría, que caiga la corrupción, que caiga el engaño, la demagogia, las mentiras, que caiga todo eso y se establezca un verdadero reino de justicia. Y México sea conocido como la nación en donde el águila le aplastó la cabeza a la serpiente antigua. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, que tengas misericordia, que perdones los pecados de nuestra nación y que en estos días de ayuno, Señor, comience a suceder lo que tú quieres hacer. Que suceda, venga tu reino sobre México y hágase tu voluntad aquí en la tierra, aquí en México, aquí en Monterrey, como en el cielo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguno nunca ha recibido a Cristo, este es el tiempo donde se empiezan a convertir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es el tiempo donde corremos hacia la cruz y recibimos a Jesús de Nazaret, al autor de la vida, al que vino a liberar a los cautivos, que vino a vendar a los quebrantados, el que vino a abrir las cárceles de los que estaban en prisiones y en mazmorra. En el nombre de Jesús, yo te puedo decir con certeza de que Jesús es el único que puede salvarnos. Invítalo, dile: ven, Señor Jesús. Haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, los pecados de mi familia y de mi nación. Lávame con tu sangre y lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame, Señor, a participar en la transformación de la vida personal, familiar, de la ciudad, de la nación y de las naciones, hasta que tú regreses, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor los bendiga. La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno. El amor de Dios los inunde. Que seamos conocidos como un pueblo que ama y amamos. Y que la comunión del Espíritu Santo sea visible, manifiesta en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.